La paz de Cristo, mis amados hermanos, en todo lugar donde se invoca el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga en esta mañana. Quiero leer con ustedes una porción de la palabra del Señor, en la cual queremos hablar en este día. Y la escritura se encuentra en Apocalipsis capítulo 2, desde el verso 9 y 10. Y dice así: yo sé tus obras y tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino son sinagoga de Satanás. No tenga ningún temor de las cosas que vas a padecer. He aquí el diablo enviará a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Gloria a Dios. Dios los bendiga una vez más en el nombre poderoso de Jesucristo el Señor. A todos los que aman y esperan la venida de nuestro Señor Jesucristo. Para este tiempo, la venida del Señor Jesucristo ya es eminente. Y aun si tardara un poco más, de todas maneras, la venida del Señor Jesucristo está cerca. Pero el pensar en la venida del Señor Jesucristo, tenemos que pensar en las consecuencias que esto conlleva. La venida del Señor Jesucristo está anticipada de mucha tribulación, de mucha angustia. Está anticipada de guerras, de pestes, de hambres, terremotos y tribulación y persecución para los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que el diablo ha descendido teniendo grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Entonces, como al diablo le queda poco tiempo y tiene grande ira, quiere decir que no quiere que ninguno de los que creen en Cristo Jesús sea salvo, sino que todos se vuelvan atrás, todos regresen al mundo, y para ello va a utilizar un ingrediente muy popular que se llama el miedo, el temor. Por eso el Señor dice aquí por medio de su palabra: no tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. Aleluya. Entonces, cuando habla de un temor de las cosas que van a venir, Lucas, dice el escritor, que el capítulo 21 de Lucas dice que los hombres secándose por la expectación, por lo que oirán de lo que sucede alrededor del mundo. O sea que esta tribulación no es nada más para un solo lugar, una región, sino esta tribulación engloba al mundo entero. Entonces, el propósito de este día es decirles a ustedes que hay una gran dificultad de creerle a Dios. ¿De creerle a Dios qué? ¿De qué creerle a Dios? De creerle a Dios la protección que Dios promete, que Dios ofrece a su pueblo, o la esperanza que Dios promete a su pueblo. Dios dijo en su palabra, el Señor Jesucristo lo dijo en su palabra, lo dice: no temas al que mata el cuerpo. Antes temed a aquel que puede destruir, matar el cuerpo y también mandar al alma o al espíritu al infierno, al tormento, al fuego eterno. Entonces nos hace una aclaración que hay un temor mayor que el que se puede mirar. Hay un temor mayor al de la muerte física. Hay otro temor que se llama el temor a la eternidad, porque la muerte física termina con el tiempo de peregrinar en esta tierra, la muerte física, pero hay otra muerte que se llama la muerte eterna, y esta es la más peligrosa, a la cual el cristiano debe temer. Y dije que es un poco difícil creerle a Dios de lo que promete. Primero, Dios hace una pregunta en Génesis capítulo 18, le dice el verso 14, le pregunta a Abraham, le pregunta a Sara, porque cuando el Señor le prometió a Sara que iba a tener un hijo, Sara se rió
Y el Señor le dijo, ¿por qué te ríes? ¿Te has reído? Ella contestó negando que no se había reído. Pero el Señor le dijo así, no nomás se rió una simple risa, sino que dijo entre sí, ¿será cierto que voy a tener un hijo? ¿Será cierto? Eso ponía en tela de duda al poder de Dios. Tenía en tela de duda de que si Dios podía hacer eso, siendo ella ya avanzada de edad, siendo ella, como dice, haber cesado a la costumbre de las mujeres, y siendo ya grande de edad también su marido. Y entonces el Señor, al ver la duda que había en el corazón de esta mujer, le pregunta, ¿habrá alguna cosa difícil para Dios? ¿Habrá alguna cosa que Dios no pueda hacer? Esa es la pregunta, ¿habrá alguna cosa difícil que Dios no pueda hacer? Entonces, este es nuestro problema. Nuestro problema es que sí creemos que hay un Dios. Sí creemos. Estoy hablando a la gente que cree que hay un Dios, que Jesucristo es Dios. Sí creemos que hay un Dios que se llama Jesucristo, pero a veces se nos hace difícil creerle por la situación en que se esté viviendo. Está claro, por la situación en que se esté viviendo, Sara se le hacía difícil creer que era posible que aún siendo ya anciana pudiera tener un hijo. Y Abraham, su marido, también ya muerto, lo que dice adelante el escritor en Romanos, que de aquel casi ya muerto. Está claro, pero el Señor dice, ¿saben qué? Para mí no es nada imposible, para mí nada es imposible. Yo puedo hacer lo que yo quiero, lo que yo deseo, yo lo puedo hacer. Lo que yo prometo lo puedo hacer. Entonces, no hay ninguna cosa difícil para Dios, pero para nosotros sí es difícil creer al Señor. Está claro, es difícil creer al Señor. ¿Por qué? Porque hay un mundo de incredulidad. ¿Se acuerdan ustedes que un día el Señor llevó a los discípulos allá al monte de la transfiguración? Llevó a 3 de ellos y luego allí se tardó un ratito, y luego cuando regresó halló un conflicto con los otros apóstoles que se habían quedado abajo acerca de un muchacho que estaba lunático, que estaba muy enfermo y que era atormentado por un demonio, y no pudieron echar fuera al demonio. Entonces el Señor, cuando regresa, encuentra ese mitin allí que estaban altercando con los discípulos, que no podían sacar ese demonio. Entonces llega el maestro, interviene el maestro, interviene el Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo le ordena a ese demonio, sale y queda solucionado el problema. Está claro, se lo solucionó el problema de una forma fácil. El Señor no se puso más que decir, sal fuera de ahí, y se arregló el problema. Bueno, pero aparte, cuando llegaron a casa, los discípulos le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera ese demonio? ¿Cuál es la razón que no pudimos? Está claro, ellos habían echado fuera muchos demonios en el trayecto del tiempo que habían ido a predicar, que el Señor los mandó, pero ahora se encontraron con una situación, parece difícil, y el Señor les contesta, les dice, primero les habla de un linaje de demonios, y les dice que este linaje es especial, es un linaje especial que no sale con nada, sino solamente con oración y ayuno y la lectura en la palabra del Señor, porque son 3 ingredientes elementales para poder hacer ese trabajo. Y luego entonces le preguntaron, ¿por qué no pudimos? ¿Por qué no pudimos? El Señor entonces les dice, por vuestra incredulidad, por vuestra incredulidad, vosotros no podéis hacer esto, no pudieron hacer esto por la incredulidad que había en ellos. Bueno, entonces, si la incredulidad es tan grande, es tan terrible, es tan tremenda, porque la incredulidad es producida por un espíritu, por el diablo. Al diablo le interesa que nosotros no le creamos a Dios, no creamos a Dios en sus promesas. Está claro, eso lo usó con Eva. Lo usó con, Dios no se va a morir, no se van a morir, hombre, no, eso no es cierto. Pero Dios cumplió su palabra, Dios cumple su palabra en todos los términos de sus promesas. Hay un incidente que quisiera resaltar y leer en esta mañana. Esto sucedió allá en el primer libro de Samuel.
el primer libro de Samuel, el capítulo 13. Quiero leerlo porque nos narra una situación muy, muy compleja de la que vivió el pueblo de Israel en ese tiempo cuando se nombró el primer rey de Israel. Dice el capítulo 13, el verso 5. Voy a leerlo. Mas los hombres de Israel, viéndose puestos en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, escondidos el pueblo en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas, en cisternas, y algunos de los hebreos se pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galad, y Saúl estaba aún en Gilgal con todo el pueblo que iba tras él, temblando. Oiga bien, un pueblo tembloroso, un pueblo que conoce a un Dios, un pueblo que en el pasado hizo milagros, maravillas tremendas en Egipto. Oiga bien, ¿cómo es que un pueblo que tiene un Dios todopoderoso, un Dios increíblemente poderoso, ahora están temblorosos porque hay un grupo de enemigos, los filisteos, que ahora quieren pelear en contra de ellos, y ellos están ahí, pero se fueron a esconder? Oiga bien lo que hicieron. Se fueron a esconder en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas, en cisternas, y algunos de ellos mejor se fueron a otro lugar, al otro lado del Jordán, a Galad, ¿sí? Y Saúl estaba aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Oye, ¿va usted a llevar a un pueblo a la guerra temblando? Oiga, ¿qué va a hacer eso? Que es un fracaso. Va usted a una derrota segura. Ya la guerra está perdida ya. Aunque usted vaya a ponerse frente al enemigo, usted ya perdió la guerra. ¿Por qué? Porque usted va lleno de miedo, tembloroso. Y dice el verso 8. Y esperó 7 días conforme al plazo que Samuel le había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le disertaba. Oiga bien, el pueblo se diserta, el pueblo se sale cuando ve que su líder está temblando igual que él. Cuando ve que su líder está temblando, cuando ve que su líder está temeroso, cuando se ve que su líder ha perdido el control, también el pueblo se diserta, también el pueblo se pierde, también el pueblo entra en un pánico que no le queda más que huir. Qué terrible que un líder que Dios ha llamado esté en esa situación. Se oye, qué tremendo que un líder esté en esta condición de angustia. Está claro. Y Saúl no tenía la esperanza en el Señor, estaba esperando a Samuel. La salvación de Saúl era Samuel, pero no era el Señor. Entonces, muchas veces así está la condición del hombre en este tiempo, de los cristianos. Su salvación está en el pastor, está en el ministro, está en el líder, no está en Dios. Saúl tenía que apoyarse en Dios, y Samuel no viene, no importa, pero ahí está Dios. Si Samuel no llega a la hora, si Samuel no llegara a la hora, eso no es problema. Hay un Dios cerca, hay un Dios que está ahí. Pero la situación es que Saúl tampoco tenía mucha confianza en Dios, no confiaba en el Señor. Entonces dice que esperó los 7 días y Samuel no llegaba. Es que no era el momento para que llegara Samuel. Samuel ya sabía qué hora era el sacrificio, no tenía por qué llegar desde la madrugada, no tenía por qué llegar temprano. Él ya sabía que la hora del sacrificio era a las 3 de la tarde. Y a Saúl se le olvidó que Samuel te iba a llegar a la hora del sacrificio, no iba a llegar más antes, porque Samuel tenía muchas ocupaciones. Entonces Saúl, como ve que no viene Samuel, ¿qué es lo que hace? Verso 9. Y dijo Saúl: traedme el holocausto y sacrificios pacíficos, y ofreció el holocausto. Algo que no le tocaba hacer Saúl, pero eso lo hizo. ¿Por qué? Porque el miedo lo había dominado, porque el miedo lo había acorralado, lo había cercado, y no le quedaba otra alternativa más que hacer el sacrificio, cosa que estaba prohibida para él. Él era el rey de Israel, no el sacerdote, no el profeta. Este trabajo de ofrecer sacrificios es exclusivo de los profetas. Bueno, entonces, como Saúl vio que no venía Samuel, hizo algo prohibido.
Y luego verso 10. Y luego, fíjese bien, antes, verso 10. Y como él acababa de hacer el holocausto, he aquí Samuel que venía a Saúl y salió a recibirle. Porque hizo el holocausto antes del tiempo. No era las 3 de la tarde, no era el lugar, no era la hora propicia para el holocausto. Samuel llegó a la hora propicia para el holocausto. Y dice que como acabó de hacer el holocausto, entonces Samuel va apareciendo. Verso 11. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Samuel ya molesto, ¿de qué hiciste? Hiciste lo que no era correcto. ¿Qué hiciste? ¿Qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me iba y que tú no venías al plazo de los días y que los filisteos estaban juntos ahí. Amén. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Porque vi que el pueblo se me iba. Y el pueblo, si se va, ¿qué? ¿Qué que el pueblo se vaya? ¿Qué que el pueblo se vaya? Muchas personas, muchos cristianos le tienen miedo a la soledad. Se van a quedar solos. ¿Sabe qué cosa? A mí aquí por la palabra, yo entiendo qué cosa. Que si se van todos, que se vayan. El que no se puede ir de mi lado se llama Jesucristo. El que no se puede ir de mi lado se llama el Señor que prometió. Y es más, el Señor cubre los cielos y la tierra. No hay un momento en que Dios no esté cerquita de nosotros. No hay un lugar donde no esté la presencia del Señor. Por eso David dijo: ¿a dónde huiré de tu presencia? Si hubiera los cielos, abajo la tierra, donde quiera, tú estás ahí. Está claro. Entonces, si se va el pueblo, no es problema. No es problema el pueblo, porque Dios no se puede ir, Dios no se puede mover, no se puede cambiar de lugar. Entonces Saúl tenía miedo porque el pueblo se le iba y porque Samuel no llegaba. Saúl tenía miedo y Samuel no llegaba y el pueblo se le iba y hizo lo que no es correcto. Verso 12, y aquí está la clave. Verso 12, y me dije: los filisteos descenderán ahora contra mí a Gilgal, y yo he implorado el favor del Señor. Esforcéme y ofrecí el holocausto. Porque me dije: ¿quién fue el que le dijo? ¿Quién fue el que le dijo que hiciera lo incorrecto? ¿Quién fue el que le dijo? ¿Fue él o fue la voz audible del diablo en la mente de Saúl? Fue la voz audible del diablo en la mente de Saúl el que le dijo: hazlo rápido, porque si no los filisteos van a descender. Los filisteos no van a descender. ¿Por qué? Porque hay alguien quien tiene control. Y ese que tiene el control, el que dice ve, el que dice haz, es el Señor. Y si los filisteos estaban allí, no venían. ¿Por qué no venían? Porque el Señor no se los había permitido. Bueno, entonces dijo: los filisteos descenderán contra mí, y no he implorado el favor del Señor. Oiga, cuando habla de implorar el favor del Señor, ¿qué había hecho Saúl? Se menciona a Saúl que se puso a orar. Se menciona que Saúl llamó a los hombres a orar. A la gente que tenía temblando: dejen de estar temblando, vamos a orar, vamos a levantar la oración, vamos a invocar el nombre del Señor. ¿Hizo eso Saúl? No hizo eso, hizo lo que no tenía que hacer. Saúl sí podía ponerse a orar, se podía invocar el nombre del Señor, a llamar el nombre de su Dios. Eso sí lo podía hacer, menos el otro. Oiga bien, y no hizo lo que podía hacer. El diablo lo privó de la oración para que no lo hiciera. El diablo privó de orar a Saúl para que no viniera la protección, para que... Oiga bien, qué tremendo. El diablo privó a Saúl de orar y a su pueblo de orar lo impulsó para que hiciera lo que iba a ser su ruina. Tengamos cuidado con eso. Entonces Samuel le dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardando el mandamiento del Señor. Es una locura lo que hizo. Es una locura lo que el cristiano hace muchas veces cuando pone su confianza en lo que no es Dios, en lo que no salva. Por eso el salmista dice: bienaventurado aquel que pone su confianza en el Señor. No confíes en el hombre en el cual no hay salvación. No confíes en el hombre del cual no hay salvación, sino confiar en el Señor. Saúl estaba confiando en Samuel, no en el Señor. Qué bueno que Samuel llegó, pero fíjese bien que Samuel llegó y ya no hizo nada, sino que se quedó, sino que al contrario le marcó la sentencia. Porque entonces Samuel le dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardando el mandamiento del Señor.
que Él te ha intimado ahora, porque ahora si tú hubieras guardamiento el Señor hubiera confirmado tu reino para siempre sobre Israel. Mas ahora tu reino no será durable, porque el Señor se ha buscado a un varón conforme a su corazón, el cual le ha mandado que sea capitán sobre su pueblo, por cuanto tú no guardaste lo que el Señor te había mandado. Miren nomás lo que ocasionó esto. Miren nomás lo que ocasionó. Entonces, por no confiar en el Señor, por no creer en el Señor, entonces la incredulidad de Saúl lo llevó a esta tristeza. Sí, pero fíjese bien que hay algo más terrible aquí. Hay algo más terrible aquí. Verso 15. Y levantándose Samuel subió de Gilgal a Gaba de Benjamín, y Saúl contó la gente que se hallaba con él como 600 hombres. Verso 16. Pues Saúl y Jonatán su hijo y el pueblo que con él estaba, quedáronse en Gaba de Benjamín, mas los filisteos habían puesto campo en aquella región de Michmas. Verso 17. Y salieron del campo los filisteos en correrías 3 escuadrones. De un escuadrón tiró por el camino que va de Ofra hacia la tierra de Saúl, y el otro escuadrón que mira hacia Bet-Horón. El tercer escuadrón marchó hacia la región que mira al valle de Seboín, hacia el desierto. Y en toda la tierra de Israel. Aquí está algo tremendo, algo terrible. Y dice, y no se hallaba un herrero en el pueblo de Israel. No se hallaba un herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza. Todos los de Israel descendían a los filisteos, cada uno a molar su reja, sus asadones, su hacha, su sacho. Cuando se hacían bocas en las rejas de los asadones, en las horquillas y en las hachas, hasta por una hijada sabía que se hubiera de componer. Aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de alguno de los del pueblo que estaba con Saúl. Qué terrible situación, que no hubiera armas, que no tuvieran con qué pelear el pueblo de Israel. Qué situación tan triste, teniendo un Dios que nada es imposible para él. Oiga bien, Saúl podía pelear, podía haberle hecho frente a la batalla a los filisteos, aún con los palos que tenían, aún con las manos, o no hubiera sido necesidad de usar las manos. No hubiera sido necesario usar las manos. ¿Por qué? Porque tenían un Dios de poder. ¿Por qué no se acordaron de Moisés en el tiempo pasado? ¿Por qué no se acordaron de las batallas que pelearon? ¿Por qué no se acordaron? Sino que se olvidaron de Dios. Otro incidente que el diablo hace, otro ingrediente que el diablo usa para hacernos pecar delante del Señor, es que se nos olvide, que eso nos olvide las maravillas que Dios ha hecho en el pasado, que nos olvide las maravillas que están escritas en este libro. Oye bien esto, por eso al diablo le conviene que no se lea este libro, que no se lea la Biblia. Por eso también usa a los predicadores para decir, no es necesario leer tanto la Biblia si ni la vamos a vivir, si ni la vamos a cumplir. Esa es una idea del diablo en la boca de esos falsos profetas, de esos falsos pastores. Este libro se tiene que leer día y noche, noche y día. Por eso dijo el Señor, y en la ley de su Dios medita de día y de noche. No hay tiempo para otra cosa, solamente para la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que usted pueda estar armado. Se oye, por eso cuando miramos en Efesios capítulo 6, cuando habla ahora de la iglesia, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y luego hace una aclaración, porque no tenemos guerra contra sangre y carne. Se oye, nuestra guerra no es con una persona. La guerra de Saúl no era con los filisteos, era con los demonios, era con el diablo y sus secuestres. Con él era la guerra, no era con los filisteos, no era con la carne y el hueso. ¿Por qué? Porque estas personas eran impulsadas ¿para qué? Para que atormentaran al pueblo de Israel. Entonces el pueblo de Israel, si hubiera recurrido a la oración, hubiera recurrido al grito, a la súplica, a la protección del Señor, los filisteos hubieran sido derrotados en una forma tan sencilla como lo fue en el paso más adelante.
Entonces ahora miramos cuántos cristianos en este tiempo dependiendo solamente del líder. Saúl dependía de Samuel, no dependía directamente del Señor. En esta mañana el tema de este día es que dependamos directamente del Señor para que no tengamos miedo. El Señor le dice a la iglesia: no tengas ningún temor. ¿Cómo estaban los israelitas? Temblando de miedo. ¿Cómo estaba Saúl? Temblando de miedo. ¿Cómo están los pastores? Temblando de miedo. ¿Cómo está la congregación? Temblando de miedo. ¿Y a Dios qué? ¿Y Dios qué? ¿Se oye? ¿Y Dios qué? Quiero que entiendan en esta mañana, quiero que entiendan la garantía de ese Dios que se llama Jesucristo el Señor. Oiga bien, la garantía de ese Dios. ¿Cuál es la promesa de ese Dios? Oiga bien, la garantía de ese Dios. Ya leímos Génesis 18:14. ¿Habrá alguna cosa imposible para Dios? ¿Habrá alguna cosa imposible para Dios? Se lo dijo a María en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas. Le dice: ¿a Dios habrá alguna cosa imposible para Dios? En Jeremías capítulo 32, verso 17. Voy a leerlo. Jeremías 32, 17. Dice así: oh Señor, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, y nada hay que sea difícil para ti. Ninguna cosa, ni hay nada que sea difícil para ti. Oiga bien, el Dios de los hebreos, el Dios de Saúl, ahora temblando, y el Dios que no hay nada difícil, no hay nada imposible para ti. Amén. No hay nada imposible para ti. Entonces, como no hay nada imposible para ese Dios, ¿cuál es el temor entonces? ¿Cuál es el temor? Por eso el Señor le dice la garantía: no hay nada imposible para ti, no hay nada imposible. Todo lo puede hacer. Oye bien esto, oye bien esto. Voy a hacer como si fuera una exageración de ese Dios. Fuera una exageración de ese Dios. Voy a leer Mateo 9, 19, 25. Mateo 19, 25. Vea bien esto. Mateo 19, 25. Dice así. Primero el 24 dice: mas os digo que más liviano es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Más liviano es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Nosotros conocemos las agujas, ¿verdad? Y hay muchos relatos acerca de la aguja, que era una ranura en los corrales, era una ranura en las cercas, sí, a eso se le llamaban ojo. Pero era imposible, para los hombres no era fácil que ese animal pudiera entrar por ese portillo. Pero el Señor lo dice que sí, es más fácil eso. El verso 25 dice: mas los discípulos oyendo esto se espantaron en gran manera. Se espantaron. ¿Por qué? Porque lo vieron imposible. ¿Cómo es posible que por una ranurita tan pequeña, por una ranurita de medio metro, oiga bien, una ranura de medio metro, va a entrar un camello de ese tamaño? No, pues dice que sí, el Señor dice que sí. Pero ellos se espantaron porque para ellos era imposible. Entonces el Señor les dijo, entonces ellos dijeron: ¿quién podrá ser salvo? Y mirándolos el Señor les dijo: para los hombres es imposible esto, mas para Dios todo es posible. Gloria a Dios. Ese es el Dios verdadero, ese es el Dios de la iglesia, que para Él todas las cosas es posible. Por eso dice: no temáis lo que vas a padecer, no tengas temor. Amén. Hay otra exageración del Señor en Lucas 19. El Evangelio de Lucas, es que es el capítulo 21. El Evangelio de Lucas. Vea esto. El Evangelio de Lucas. Primero dice el verso 17: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre,
y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero luego hace una promesa: mas ni un pelo de vuestra cabeza perecerá. Ni un pelo de vuestra cabeza perecerá. Es una garantía de ese Dios. Aleluya. Una garantía. Si de primero seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Y tendréis tribulación, tendréis tribulación. Oiga bien, cuánto nos aflige la tribulación, cuánto nos angustia la tribulación cuando viene la tribulación. Nos afligimos con la tribulación y estamos todos temerosos. No queremos tribulación. Sí queremos la gloria, sí queremos la vida eterna, sí queremos ser igual al Señor Jesucristo, pero no queremos la tribulación. Y el Señor nos advierte: no le tengas miedo a la tribulación. Es necesario la tribulación. Pero ni un cabello de tu cabeza perecerá. Aleluya. Es una garantía en la palabra del Señor. Es una garantía en la palabra del Señor. Óiganme, es una garantía. Tenemos que aprender a confiar en la palabra del Señor, no en el líder, no en el representante, no en el dueño de la organización. Debemos confiar en el dueño de la iglesia, en el dueño de la promesa. Se llama Jesucristo. El dueño de la promesa se llama Jesucristo el Señor. Garantía de Dios, garantía de Dios. Malaquías capítulo 3 dice: probadme ahora en esto y verás. Pruébame, pruébame. Se oye. Oiga bien esto, oiga bien esto. La garantía de la palabra del Señor. El Salmo 18. El Salmo 18, verso 30. El Salmo 18, verso 30, oiga bien lo que dice. Dios perfecto es su camino. Dios perfecto es su camino. Es acendrada la palabra del Señor. Escudo es a todos los que en Él esperan. Voy a utilizar la palabra acendrada. ¿Qué le significa la palabra acendrada? Acendrar. ¿Qué quiere decir acendrar? Acendrar quiere decir purificar. ¿Qué es lo que se hace con el oro? ¿Qué es lo que se hace con los metales? Los metales se purifican para que sea un metal sólido. El oro tiene que pasar por el fuego 7 veces, tiene que pasar por el fuego, por los hornos del fuego, para sacar el metal puro. Entonces la palabra del Señor ha pasado por el crisol de la prueba. He dicho en otras ocasiones que la palabra de Dios en este tiempo está a prueba, está pasando la prueba. Y la prueba la va a pasar el que tiene la palabra del Señor. Es el que va a decir: la palabra de Dios es verdadera, se cumple porque se cumple. Acendrada, purificada. Dice el Salmo 12, purificada 7 veces en horno de tierra. Se oye, entonces la garantía del Señor, de su protección, de su promesa, es algo tan real. Por eso dice: no le temas al que mata el cuerpo. No le temas si te mata el coronavirus, no le temas, porque eso es lo único que puede hacer. Pero cuánta gente asustada con ese temor de esa epidemia. ¿Sabe qué cosa? Esta no es la única epidemia que va a venir. Van a venir otras más terribles, van a venir cosas terribles. Capítulo 16 de Apocalipsis dice que el sol va a calentar y que los hombres se van a quemar. Los hombres sobre la faz de la tierra se van a quemar y van a maldecir a Dios por la plaga, porque es terrible. Aún la bestia y todo lo que está encima de ellos, todo lo que va a estar ahí, dice que se morderán sus lenguas de terror, de temor. Por eso también se inventó la doctrina del rapto para escapar. No es cierto, la doctrina del rapto no va a escapar. Quiero que entiendan. Mateo 24 dice que por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Los escogidos van a estar ahí van a estar los escogidos. Así como estuvo el pueblo de Israel en medio de todas las plagas, 10 plagas que cayeron en Egipto, así estará la iglesia en medio de esta gran tribulación que viene sobre la tierra. Pero ¿sabe qué cosa? Tenemos la palabra profética más permanente, acendrada, palabra Biblia, no queda sin cumplimiento, se cumple porque es Dios el que prometió.
Se oye, palabra acendrada, las palabras acendrada, 7 veces purificada en horno de tierra. Entonces, es una garantía. Usted puede decir, ay, pero es una exageración. Oye bien, exageración. Dios hizo, el Señor Jesucristo hizo pruebas palpables de ese poder. ¿Está claro? Oye bien, qué tremendo. Un hombre que tenía 4 días de muerto, enterrado, no fuera enterrado, 4 días de muerto. Y el Señor llega a la tumba y le dice a Marta, quita la piedra, quita la tapa del sepulcro. Marta dijo, Señor, es que ya huele mal. ¿Por qué? Porque ya tiene 4 días, ya huele, ya hiede, ya apesta. Por eso el proverbio dice que el muerto y el arrimado los 3 días apesta. Ya no lo quieren, lo quiero mucho, pero tengo que deshacerme de él porque apesta. Y el Señor Jesucristo le dice, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Si creyeres verás la gloria de Dios. Y Dios mostró ahí la garantía de su palabra. Y le dijo, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió vivo después de 4 días de muerto. ¿Está claro? No tengas ningún temor de lo que vas a padecer, porque Dios te prometió. Oiga bien, Dios prometió. Dios en muchas ocasiones Dios te va a librar de la muerte, pero en otras ocasiones Él te va a llevar a la muerte. ¿Por qué? Porque así su nombre va a ser glorificado. Por eso dice en los Salmos, dice, de engaño, de violencia redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa delante de sus ojos. Por eso dijo, algunos matarán, a otros meterán a cárcel, a otros perseguirán, dependiendo el repartimiento que Dios repartió, con qué glorificar el nombre del Señor. Pero ya sea con que te maten, glorifica a Dios; con que te persigan, glorifica a Dios; con que te aborrezcan, glorifica a Dios; con que te mueras de hambre, glorifica a Dios; con que te mueras de una peste, glorifica a Dios. Glorifica a Dios. Ese es el propósito de Dios. No temas lo que vas a sufrir, sino glorifica a Dios. ¿Está claro? Pero ¿qué es lo que pasa con el cristiano? Nomás mira la tribulación y se asusta y empieza a temblar de pies a cabeza. Voy a contarles algo voy a leer algo que le pasó a Moisés. Algo que le pasó a Moisés después de todo lo que vivió. Números capítulo 13. Números capítulo 13. El libro de Números. Es el capítulo 11, no 13. El capítulo 11 dice el verso 10. Dice 10. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Y el furor del Señor se encendió en gran manera, y también pareció mal a Moisés. O sea, a Moisés le cayó algo mal. Y dice el verso 11. Y dijo Moisés al Señor: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Por qué no he hallado gracia en tus ojos, que me has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Oye bien, y Moisés está molesto. Dice que le pareció mal a Moisés, está molesto, y le dice al Señor: ¿qué concebí yo a todo este pueblo? Lo engendrélo yo para que me digas: llévalo en tu seno, como lleva la que cría, la que mama, a la tierra a la cual juraste a sus padres. Oye bien, el enojo de Moisés, el descontento de Moisés. ¿Por qué Moisés está hablando así, de esta manera? ¿Que no ya se acordó que todo lo que hizo en Egipto? ¿Que ya se le olvidó las grandes maravillas que hizo allá? Oye bien, repito, una de las armas del diablo es que se nos olvide, que se nos olvide. Por favor, dígale al Señor en oración: Señor, no permitas que se me olvide lo que tú has hecho en el pasado, porque eso es mi vida, porque tú eres el mismo Dios de aquel pasado. Moisés ya se le dio unos cuantos años, 40 años ya atrás, ya se le olvidó lo que hizo allá en Egipto, lo que hizo, lo que va a hacer atrás aquí. ¿Qué dice más? ¿De dónde tengo yo carne para dar a este pueblo? Porque lloran a mí diciendo: danos carne para que comamos. No puedo yo solo soportar todo este pueblo, pues me es pesado en demasía.
Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me mates, que me des la muerte. Oiga, qué desesperación. ¿Qué es lo que sucede con muchos cristianos? Recurren al suicidio. Mejor mátame, suicidio. Moisés está pidiendo que lo mate. Oiga, qué ignorancia, Señor, mátame. No, mátame, porque no quiero seguir trabajando. Prefiero la muerte antes que seguir esperando, seguir soportando. Mejor mátame antes. ¿Sabe qué? Eso es una cobardía. Moisés está usando otro efecto del diablo, usar la cobardía. En lugar de pararse firme, en lugar de decir, Señor, en lugar de gritar como gritó Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mátame. Se oye, mátame. Dando la espalda en lugar de dar la cara, en lugar de agarrar la espada. Oiga bien, Moisés traía la vara, traía el cetro de mando en sus manos, pero ahí lo trae y no lo usa. Así le pasa a la iglesia también. Dios le dio un cetro a la iglesia para que lo use, pero ahí lo tiene botado y no lo usa. Prefiere la muerte, prefiere la cobardía, prefiere que alguien lo haga por ellos. Entonces el Señor ya le dijo que lo que iba a hacer. Y ahora el verso 18. Pero así dirás al pueblo: santificaos para mañana y comeréis carne, pues habéis llorado en oídos del Señor diciendo: ¿quién nos diera a comer carne? Cierto, mejor nos iba en Egipto. El Señor pues os dará y comeréis carne. Verso 19. Y no comeréis un día, ni 2, ni 5, ni 10, ni 20 días, sino que hasta un mes de tiempo, hasta que salga por las narices y os sea en aborrecimiento, por cuanto menospreciaste al Señor que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de Él diciendo: ¿para qué me sacasteis de Egipto? Oiga bien esto. Por cuando menospreciaste el Señor que está en medio de vosotros. Oye, Moisés, ¿por qué se pone en ese plan si Dios estaba en medio de allí? ¿Por qué Moisés se pone todo ya lastimoso? ¿Por qué todo se pone todo sentimental? Que yo parí, que yo concebí, que yo hice. ¿Por qué empieza a blasfemar, a criticar delante del Señor? No puedo. Y entonces el Señor está allí, está el Señor allí. Entonces cuando el Señor le dice que le va a dar de comer carne para que se les quite, no un día, sino hasta que les salga por las narices. ¡Qué tremenda sentencia! Pero oiga bien la incredulidad de Moisés. Entonces Moisés dijo: 600,000 de a pie, 600,000 hombres de a pie es el pueblo en medio del cual estoy, y tú dices: les daré a comer carne el tiempo de un mes. Y hace sus confusiones Moisés: se han de degollar para ellos ovejas, bueyes que les baste, o se han de juntar todos los peces de la mar para que tengan abasto. A ver, hermanos, ¿qué está haciendo? Está poniendo a un Dios como un Dios que no puede, como un Dios imposible, como un Dios que le falta poder. Está claro, así hacemos muchas veces los cristianos. Ponemos a Dios como un Dios que le falta poder, un Dios que no va a poder con este paquete. Yo creo que con otras cosas sí puede Dios, pero en este problema Dios no va a poder. Moisés miraba imposible que le diera carne a 600,000 hombres, aparte de las mujeres, 3 millones de personas que andaban allí. Carne para 3 millones de personas. A Moisés le parecía imposible. Sí, para el hombre es imposible, pero para Dios nada es imposible. ¿Se oye? Miren qué chistoso, qué curioso este incidente. Mire cuánta gente come carne, ¿sí? ¿Cuántos millones somos nosotros en el globo de la tierra? Bueno, a excepción de los vegetarianos, pero son millones y millones. Millones y millones, 5,000 millones, 6,000 millones de personas que comen carne. ¿Y dónde agarra carne? ¿Dónde agarran tanta carne para alimentar a 6,000 millones de personas? ¿De dónde agarran? ¿Y sabe qué? Y comen carne todos los días. Hay quienes comen carne 3 veces al día. Y Moisés se le hizo chiquito, se le hizo imposible que Dios le diera de comer carne a 600,000. No somos 600,000, somos millones y millones que comen carne todos los días, hasta 3 veces.
Entonces el Señor enojado le respondió a Moisés. Moisés le dice que en un espíritu de incredulidad, se han de degollar para ellos ovejas, bueyes que les basten, o se han de juntar todos los peces de la mar para que tengan en abasto. Oiga bien, como cuando el cristiano obra en incredulidad, el arma efectiva del diablo, la incredulidad. Oiga bien, cómo piensa en puro negativo. Se han de juntar todos los peces de la mar, se han de degollar todos los bueyes que hay en la tierra, se han de matar todas las gallinas o todo para que coman todos. Oiga bien, qué exageración de la incredulidad, una incredulidad exagerada. Y olvidándose que el Señor le dijo: yo soy el Dios contigo, que estoy contigo. Se le olvidó del agua que es en su sangre, se le olvidó de las ranas, se le olvidó de las moscas, se le olvidó de todas las maravillas que Dios hizo en Egipto. Qué terrible cuando caemos en ese demonio que se nos olvida lo que Dios ha hecho en el pasado. ¿Está claro? Se nos olvida. Y entonces el Señor molesto le dice, verso 23, entonces el Señor le respondió a Moisés, le dijo: ¿se ha cortado la mano del Señor? Una pregunta: ¿se ha acabado el poder de Dios? ¿Se ha acabado el poder de Dios? ¿Se ha cortado la mano del Señor? Le dice, ahora le dice así: ahora verás si te sucede mi dicho o no, si se cumple o no se cumple mi palabra. Gloria a Dios. La dificultad para creer, la dificultad en que caemos para creer, ¿se cumple o no se cumple? ¿Y sabe qué sucedió? Oiga bien, algo increíble, algo inimaginable para la cabezota de Moisés, algo inimaginable. ¿Qué cosa pasó? Pues un viento empezó a correr y empezaron a llegar pajarracos, empezaron a llegar codornices, empezaron a llegar palomas, empezaron a llegar un montón de aves de alas, que dice que medio metro en todo el campo de Israel. ¡Qué tremendo poder de Dios! La garantía de Dios, se cumple la garantía de Dios. Cristianos, oye bien, vuelvo a insistir. Se dio el anuncio que venía el coronavirus y a comprar, a amontonar comida, a amontonar todo. Oiga bien, actuando como cualquier inconverso, actuando como cualquier persona que no tiene temor de Dios, o que no tiene un libro donde pueda refugiarse, no tiene un libro donde pueda apoyarse. Para el cristiano la palabra de Dios es su apoyo, es su fortaleza, es su roca inamovible. ¿Por qué? Porque está la garantía de los siglos. Ahora verás si se cumple o no se cumple mi dicho. Y se cumplió el dicho se cumplió el dicho de la palabra del Señor sin faltar, sin fallar. ¿Está claro? Por eso dice: no tengas miedo. ¿Qué estaba Moisés? ¿De dónde voy a agarrar tembloroso? Es como que un padre de familia cuando no tiene dinero y su hijo le pide pan. ¿Dónde voy a agarrar? Está preocupado porque no está ni de dónde agarrar. ¿Está claro? Pero nosotros, como hijos de Dios, tenemos a un Dios que todo lo puede, que todo puede darnos, todo lo tiene. Y Él dijo que nos va a dar. Y si no quisiera darnos, también nos va a dar la convicción para glorificar su santo nombre. Gloria a Dios. Este incidente le pasó a Moisés. El otro incidente le pasó a Saúl. Y muchos incidentes que están aquí marcados en la palabra del Señor. Ahora voy a leer el Job 42, lo que Job dice. Job dice así. Oiga bien, Job dice así: y respondiendo Job al Señor dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que de ti se esconda. Verso 2: yo conozco que todo lo puedes. Sí, que conocía Job de Dios, que todo lo puede, que todo lo sabe, que todo lo entiende. Gloria a Dios. Que todo. Así lo entiende usted también. Así lo entendemos porque este libro es muy leído. Es un poema muy leído. Y Job dice: ahora yo conozco que todo lo puedes. Yo conozco que no hay nada imposible para ti. Que todo lo puedes hacer. Ese razonamiento debe estar en nuestra mente. Ese conocimiento debe estar dentro de nosotros. Y principalmente de los líderes, de los pastores que llevan un pueblo detrás de ellos. Debe estar claro que todo lo puede. ¿Para qué? Para calmar
al pueblo. Cuando el pueblo se altera, cuando el pueblo se pone miedoso, cuando el pueblo se pone temeroso, es el pastor el que se va a levantar. ¡Ey, silencio! Vive Dios, hay un Dios en medio de nosotros. Hay un Dios en medio de nosotros. Acuérdese, ¿qué hizo Nehemías en su tiempo, en el tiempo cuando lo premiaban? Dice que 10 veces al día venían dándoles malas noticias, que los enemigos los iban a atacar, que los enemigos los iban a matar. 10 días venían, todos los días venían 10 personas a darles esa razón. ¿Para qué? Para meterles miedo, para meterles miedo. Pero ¿sabe qué cosa? Había un hombre lleno de valor, un hombre lleno de Dios, un hombre lleno de Espíritu Santo de Dios, llamado Nehemías, el cual le dijeron, ¿sabes qué? Mira, Nehemías, esta noche vienen a matarte, esta noche vienen a matarte. Mira, yo te aconsejo que nos metamos en el templo y cerramos la puerta para que no nos encuentren, para que no te encuentren. Oiga bien, si hubiera sido yo, le hubiera dicho, ay sí, mano, entonces vámonos para allá, llévame a un lugar seguro. Pero Nehemías no era un cobarde. Nehemías era un hombre de Dios, un hombre que conocía a su Dios, un hombre que conocía la palabra del Señor. Y le dijo, un hombre como yo ha de correr, un hombre como yo ha de huir. Aleluya. Se oye, un cristiano verdadero va a hacer eso. Un cristiano verdadero va a hacer cosas contrarias. Un cristiano verdadero va a seguir la corriente de lo que toda la gente. Un pastor verdadero va a andar ahí haciendo lo que está haciendo toda la gente. Óyame bien, un hombre como yo ha de huir. Un hombre como yo ha de esconderse por salvar la vida. Oiga, ese es el hombre de Dios que conoce a su Dios, actúa así, responde así con gallardía, con poder. ¿Por qué? Porque conoce a su Dios. Aleluya. No tengas ningún temor, no tengas ningún temor. Van a venir plagas tremendas, plagas terribles. Pero ahí está Dios, Dios está ahí. Salmo 91, Salmo 91, el Salmo 23, el Señor es mi pastor y nada, y aunque ande en valle de sombra de muerte, caerán 1000 a tu lado, 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Aleluya. ¿Es suficiente la palabra del Señor? ¿Es suficiente esta promesa? Sí, es suficiente para unos, pero no para todos. Entonces en este día el tema, la incredulidad. La incredulidad. ¿Se oye? La incredulidad. Voy a mirar un versículo que está ahí. Un problema que tuvo Jeremías. Jeremías 38. Jeremías 38. Jeremías 38. Había muchos profetas falsos en el tiempo de Jeremías, muchos profetas falsos en el tiempo de Elías, muchos profetas falsos en el tiempo de todos los profetas. Ha habido profetas falsos. Pero oiga bien, hay muchos hermanos que se alarman cuando se hablan, cuando se gritan las cosas de verdad, cuando se dice la verdad. Se alarman y empiezan a decir, este hombre no busca bien sobre los hermanos, espanta a los hermanos. Hay predicadores que han dicho que yo espanto a los hermanos. ¿Sabe qué? El que espanta a los hermanos se llama el diablo. La palabra de Dios no es para espantar a la gente. La palabra de Dios es para poner firme a la gente. La palabra de Dios es para salir del miedo, para que confiemos en el que dio la palabra. Y dice así 38. Dice el verso 2. Así ha dicho el Señor. Dice el verso 1, oyó Zapatías y Matán a Gedalías, hijo de Pasur, y Jucal, hijo de Salmías, y Pasur, hijo de Malcías, las palabras que Jeremías hablaba a todo el pueblo. ¿Qué es lo que le decía Jeremías al pueblo? Así ha dicho el Señor, el que quedare en esta ciudad morirá a cuchillo, o de hambre, o de pestilencia, mas el que saliera a los caldeos vivirá, su vida le será por despojo y vivirá. Así ha dicho el Señor, de cierto será entregada esta ciudad en mano del ejército del rey de Babilonia y tomarála. Estaba haciendo mención de las sentencias. Oiga bien, Jeremías
inspirado por el Espíritu Santo, Dios le estaba dando una opción: salgan, líbrense, salgan de la ciudad. Pero los profetas decían: no, no va a venir Babilonia, no va a venir el rey de Babilonia, no, no va a venir. Y creían más a los falsos profetas que al profeta Jeremías, al profeta de Dios. Y dijeron aquellos hombres, los príncipes al rey: ahora este pueblo... Dice, dijeron los príncipes al rey: muera ahora este hombre, porque de esta manera hace desmayar a las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad, y las manos de todo el pueblo, hablándoles tales palabras, porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino mal. Gloria a Dios. ¿Quién buscaba el mal para ese pueblo? Jeremías. No, Señor. Jeremías buscaba el bien para el pueblo del Señor. ¿Quién buscaba el mal? Los falsos profetas, los falsos pastores, los falsos predicadores que dicen que Dios te va a ayudar. Bueno, y si Dios te va a ayudar, ¿para qué amontonaste tanta comida? Ese pastor que dijo que Dios te va a ayudar, ¿para qué amontonaste? Tú como pastor, ¿para qué amontonaste tanta comida? ¿Para qué almacenaste tanto? Si Dios te va a ayudar. ¿Para qué engañaste al pueblo que Dios lo va a ayudar? Y ahora el pueblo todo amontonó comida, amontonó. ¿Por qué? Dios te va a ayudar. No solo de pan vivirá el hombre, es la promesa de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, no solo de agua vivirá el hombre. La pregunta es: ¿quién le cree esto a Dios? ¿Quién le cree esto a Dios? Y Jeremías le está dando una opción, una salida. Váyanse con los caldeos y arreglan su problema. Van a tener su vida por despojo. ¿De acuerdo? Un problema grave, la incredulidad. Oiga bien, y cuando vino el Señor Jesucristo a esta tierra, también el Señor Jesucristo tuvo problemas con la incredulidad. Tuvo problemas con la incredulidad. Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, 58. La gente se escandalizaba del Señor Jesús. Verso 53, y aconteció que, acabando el Señor estas palabras, salió de allí y vino a su tierra, y les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que ellos estaban atónitos y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estas maravillas? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Verso 57, y se escandalizaban en él. Mas el Señor les dijo: no hay profeta sin honra sino en su tierra y en su casa. Verso 58, y no hizo allí muchas maravillas a causa de la incredulidad de ellos. Se oye, cristianos que ponen límite al Señor. Dijo el salmista, le ponen un límite al Señor. El Señor quiere hacer maravillas, quiere hacer prodigios con su iglesia, con su pueblo, en medio de la crisis. No en medio, cuando todo está bien. ¿Para qué queremos? Cuando todo está bien, ¿cuál es la diferencia? No, cuando vienen los problemas, cuando viene la plaga, cuando vienen las pestes, es cuando Dios quiere obrar en su pueblo. Pero ¿qué es lo que hacen los pastores? ¿Qué es lo que hacen los ministros? ¿Qué es lo que hace el cristiano, empezando con el pastor viejo y hasta los más de abajo? ¿Qué es lo que hacen en lugar de incredulidad, en lugar de creerle a Dios? Señor, aquí estoy en medio de esta pandemia, en medio de esta epidemia, en medio de esta crisis. Señor, aquí estoy. Haz maravillas en mi vida. Haz maravillas, que tu palabra se cumpla. Gloria a Dios. Que tu palabra se cumpla. Pero ¿sabe qué? El Señor ahora no puede obrar. ¿Por qué no puede obrar? Porque no haya gente que crea, no haya gente que le crea. No haya gente que le crea. Muchas veces muchos predicadores buenos son para gritar en el púlpito, gritar a la gente cuando todo está pasando bien. Pero cuando viene el mal, cuando viene la tribulación, cuando viene la prueba, así que se paren y le griten a la gente, escondidos allá debajo de la cama, tapándose con la cobija. Oiga bien, entienda esto. El apóstol Pablo, oiga bien, cuando vino aquella situación, cuando vino aquel naufragio de 14 días, que naufragio, dice la Escritura, que no comían ni vivían 14 días, ni podían dormir, porque el tiempo era peligrosísimo. Dice el apóstol Pablo que se había perdido toda esperanza de vida. Pero a los 14 días, Pablo se pone en pie, Pablo se incorpora.
Y varias veces les venía diciendo, ay, si me hubieran oído, no hubieran pasado esto. Si me hubieran oído. Oye bien, el Señor dice, si ustedes me hubieran oído en tiempo de paz, ustedes me hubieran entendido, para que estuvieran preparados para este tiempo. Oye bien, hay tiempo de preparación. Hay tiempo que el Señor le habla a su iglesia, la prepara a su iglesia. Pero la iglesia no entiende como en el tema pasado, no entiende la iglesia. Y ahora cuando le cae de pronto la suspensión, empiezan los gritos. Pablo les dijo, le hubiera dicho, me hubieran oído, no hubiera necesario este naufragio, no hubiera sido necesario esto si me hubieran oído. Pero miren, ahora están aquí, ¿saben qué? Tengan buen ánimo, vengan a comer, tengan buen ánimo, porque conmigo ha estado el ángel de descendió esta noche y me ha dicho, Pablo, no temas. Amén. Pablo, no tengas miedo. Iglesia, no tengas miedo. Párate en la palabra del Señor, párate en la promesa del Señor, párate en la fidelidad del Señor. Párate en la fidelidad del Señor, porque entonces Dios va a cumplir su palabra, Dios va a hacer maravillas, va a hacer prodigios en tu vida. ¿Cuál prodigio? Salieron del barco y allá cuando soplaron una lumbre en la isla donde llegaron, y dice que una culebra, cuando Pablo agarró los leños para echarlo al fuego, una culebra le prendió del brazo y ahí estaba colgada la culebra. Y entonces Pablo agarró la culebra, la sacudió en el fuego y la culebra se quemó. Y dice que todos estaban asustados pensando que era un hombre criminal y que la justicia de Dios no lo dejaba vivir. ¿Por qué? Porque se escapó del mar, se escapó de que muriera ahogado, pero la serpiente lo va a matar aquí. Y estaban mirando ahí, pero de pronto pasó el tiempo que ellos sabían. La gente sabe en qué tiempo una persona puede morir picada de ese animal. Y no pasó nada. Entonces dice que cambiaron de opinión. Dijeron, este es un Dios, no es un criminal, este es un Dios. Era un siervo de Dios, aleluya. Un siervo de Dios que no se puso ahí, ay, agárrenme porque mire. Yo creo que yo lo hubiera hecho, ¿verdad? Qué tremendo. Hey, mire, me picó. Ay, que no tienen un remedio por ahí, aunque sea algo. Pero Pablo seguro en la palabra del Señor. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios. Otros predicadores dicen que eso es tiempo del pasado, que ahorita no se puede. Otros se excusan en lo que dijo Mateo, echamos fuera demonios en tu nombre, pero les va a decir, apartados de mí, malditos. Y entonces para que no caigan eso, y para que no hagan eso, ni hacen uno, pero critican a los que lo hacen, pero ellos tampoco lo hacen. ¿Por qué? No lo hacen, ¿por qué? Por incrédulos. ¿Qué incrédulos? Hay hermanitos que oran para que sanen los enfermos y sanan, y luego otros critican a esos hermanos que hacen eso. Los critican, que eso es tiempo del pasado, que eso no es de Dios, que Dios no sana. Oiga bien, la palabra de Dios dice, estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, si bebieren cosa mortífera no les dañará. Si animales venenosos picaren, no va a hacer efecto el veneno, y sobre los enfermos pondrán sus manos y los enfermos sanarán. Yo soy testigo del poder de Dios. Me envenenaron. Una doctora me envenenó para que me matara. En 2 días estaba muriendo, estaba muriendo. Pero no de una forma sencilla, me dio un medicamento caducado, 5 años de caducado el medicamento, y me dio algo inusual, me dio que me tomara pastillas cada hora, y regresé ya muriéndome con la doctora, sabe que me siento muy mal, y me dio otra caja de pastillas, me dijo, ahora tómeselo cada media hora, para que me muriera más rápido. ¿Sabe qué? Estaba yo soportando, mi corazón explotaba, mi corazón se sacudía dentro de mi ser. Y estaba llorando, y entonces caí de rodillas y empecé a orar. Y el Señor me habló y me dijo, fíjate en la caducidad. Y cuando me levanté, yo no miraba, me puso los lentes, me fui al sol para mirar y miré en la caducidad. Oh, estoy envenenado. ¿Qué hago? ¿Voy al médico? ¿Qué hago? No voy al médico. ¿Qué hago? Señor, ¿qué hago? El Señor me dijo, toma mucha agua. Y me fui al garrafón de agua a beber agua, como me dijo el Señor, a beber agua al día, a la tarde. Mi esposa no estaba en casa, andaba por Tabasco con mi hija. Un hermano cuando llegó, vio mi situación y le hablaron con mi familia. Mi esposa regresó.
Tenía las uñas moradas, los labios morados, todo estaba. Y me dijeron, ¿sabe qué, hermano? Vaya y demande a esa doctora, demándela. Aquí está la receta, demándela. Le dije, ¿sabe qué? No la voy a demandar. Le doy gracias a Dios porque se cumplió la palabra de Dios en mí. Tomarán veneno y no les hará daño. Tomarán veneno. Y el Señor me habló, el Señor me salvó, el Señor me dijo. Así que gracias a Dios, no la voy a demandar. Pero si hubiera sido otro, ¿sabe qué cosa? Otros me impulsaban que yo la demandara, que yo le metiera una denuncia, que le metiera a la casa, que perdiera su título, la pobre doctora. No, Señor, Dios hizo maravillas en mí. Estas señales seguirán. Oye, en su pueblo, en tu iglesia, en la iglesia del Señor, quienes son la iglesia del Señor, los que se creen miembros de la iglesia de Jesucristo, deben esperar que Dios haga maravillas en usted. La primera maravilla más maravillosa es la que Dios haga en mi cuerpo, en mi persona. Y después la que yo pueda hacer, la que el Señor pueda hacer en obra a otras personas. Porque dice que pondrán sus manos. Yo voy a poner mis manos y aquel se tiene que sanar por el poder de Jesucristo. Por el poder de Jesucristo. Y si se va a morir, va a decir, hijo, me lo llevo porque me lo llevo. Así que no. ¿De acuerdo? Pero ¿dónde está la fe? Por eso el Señor dijo, y cuando el Hijo del Hombre viniera, hallará fe en la tierra. Pues dudo mucho que no. La respuesta será que no. ¿Por qué razón? Porque ya dije hace un momento, la mayoría de la gente tiene fe en lo que le dicen sus pastores, lo que le dicen sus líderes, los que le dicen sus guías, y creen en lo que le dicen sus guías, pero no creen en lo que dice la palabra del Señor. Cuando se pierde la fe, oiga bien esto, Deuteronomio 32. Deuteronomio 32. Dice así. Primero, dice el verso 18. De la roca que te crió te olvidaste. Te has olvidado del Dios tu Creador. Y lo vio el Señor y encendióse en ira. Por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo el Señor, esconderé de ellos mis rostros y veré cuál será su postrimería, que son generación de perversidades, hijos sin fe. Dijo, esconderé de ellos mi rostro y veré cuál será su postrimería, porque son generación de perversidades, hijos sin fe. ¿Qué pasó? Son hijos, pero ¿dónde está la fe? Hijos de Dios, ¿dónde está la fe? Yo en esta tarde quiero que te cerciores si lo que tienes verdaderamente es fe, o solamente tienes la fe de tus líderes, de tus pastores. Guarda los mandamientos de tus pastores. El Señor se queja en Mateo 15. Mucha gente tiene fe en lo que sus líderes les han dicho, pero no fe en Dios. Saúl tenía fe en Samuel, pero no en Dios. ¿Cuántos? ¿Cómo está usted? ¿Tiene fe en Dios? ¿Verdaderamente Dios depende directamente, 100% depende de Dios o depende de su líder? Está bien, si su líder es un hombre de Dios y usted ve que su líder depende de la palabra de Dios, si usted ve que su líder en el tiempo malo pone cara alegre, en el tiempo malo se para firme, en el tiempo malo responde como un verdadero hijo de Dios, hoy sabe que júntese con ese. Así lo recomienda el apóstol Pablo, le dice a Timoteo, júntate con los hombres que invocan de puro corazón a ese Dios, júntate con ellos. Pero si ve que su pastor o su líder, su pastor o quien sea, se ve que en el tiempo de angustia también desaparece, en el tiempo de angustia también huye, en el tiempo de angustia también hace como hace toda la gente, entonces ¿sabe qué? Usted está perdido y está tan perdido como lo estuvo Samuel, como lo estuvo Saúl en los días de Samuel. Está tan perdido como estaba la condición de Moisés en ese momento. Mejor mátame. Hijos sin fe. ¿Pero por qué? Jeremías capítulo 7. Jeremías capítulo 7 dice el verso 27. Tú pues les dirás estas palabras. Mas no te oirán.
Aún los llamarás y no te responderán. Y les dirás, por tanto, esta es la gente que no escuchó la voz del Señor su Dios, ni tomó corrección. Esta es la gente que no escuchó la voz de su Dios. Entonces, ¿qué voz escuchaba? Escuchaban la voz de sus predicadores, por eso actuaron como actúa cualquier gente. ¿Se oye? Traemos como referencia a los 3 jóvenes hebreos. Traemos a referencia a Daniel y sus compañeros. A Daniel y a sus 3 compañeros. No nomás eran los 3 judíos que llegaron cientos de judíos. Pero ¿sabe qué? Estos se propusieron. Estos tenían conocimiento de Dios. Sabían quién era su Dios. Sabían la razón por la que estaban en Babilonia. Y cuando llegó Nabucodonosor para echarlos en el horno de fuego, estos dijeron, oiga bien, dijeron: oh rey, a tu imagen no adoraremos ni a tu Dios serviremos, porque el Dios al que servimos puede librarnos del horno de fuego y de tu mano. Puede librarnos del horno de fuego y de tu mano, pero si no sabes qué, sépate que si no quiere librarnos, de todas maneras a tu Dios no vamos a servir. Mire qué determinación de hombre de Dios. De esos quiero ser yo, de esos debes tú, de ese equipo debes ser tú. Para vida o para muerte, para vida o para muerte, ahí estoy delante de Dios. No escucharon la voz de su Dios, escucharon la voz de sus profetas, y ahora ¿cómo están allá? Y luego dice el verso 28, y les dirás, por tanto, esta es la gente que no escuchó la voz de su Dios, ni tomó corrección, no se corrigieron, perdióse la fe, y de la boca de ellos fue cortada. Perdióse la fe, perdiste la confianza en Dios. Oye bien, perdiste la confianza en Dios. Perdiste la confianza en Dios. Qué tremendo contraste con el que voy a, con el punto que voy a poner aquí en este delante. Qué contraste, que los hijos de Dios perdieron la fe en Dios. Oiga bien, tiene más fe. Ahorita en esta situación hay gente allá afuera que está viendo la situación del coronavirus y dicen, ¿sabe qué? Yo creo que Dios tiene poder. Yo creo que mi vida está en la mano del Señor, está en el coronavirus. Mi vida está en la mano del Señor. Gente inconversa, tiene más fe. Gente inconversa que se para y dice, Dios me va a guardar, Dios me va a cuidar. Amén. Recordamos un hecho en los días del Señor Jesucristo. Un hecho muy curioso. El centurión que tenía un hijo, un criado enfermo, uno de sus siervos enfermo, y le mandó un recado al Señor Jesucristo que viniera, y el Señor Jesús ya venía, y luego le dice, ¿sabe qué, Señor? No soy digno de que entre bajo mi tejado, solamente di la palabra y mi siervo vivirá, porque yo también tengo gente a mi responsabilidad, y le digo, a este va, a este ven y viene, a este hace esto y lo hace. Y entonces dice, oye bien la sorpresa del Señor Jesús, dice, se sorprendió, se maravilló y dijo, ni aún en Israel he hallado tanta fe como en este hombre que no es de Israel. Oiga bien, cristiano, voy a creer que la gente de allá afuera que no tiene una Biblia, o que la tiene pero ni la lee, tenga más confianza en Dios que los cristianos que todos los días están leyendo la palabra de Dios. Parece, entre comillas, que la gente que todos los días está en la iglesia tenga menos fe que la gente que inconversa. Oiga bien, el Señor se maravilló. Otra mujer, la mujer cananea, que tenía a su hija endemoniada, y vino buscando al Señor, oyó la fama y vino buscando al Señor, y el Señor la rechaza, le dice perra. Oiga bien, en este tiempo le dice perro a uno de sus hermanos. Oiga bien, se escandalizan porque se le dicen cabezones, se escandalizan porque le dicen lo que sabe que, se escandalizan. Se enojan cuando le dicen a sus líderes, ¿sabe qué? Mira, su líder es un cabezón. Se molesta la gente. Esta no mal le dijeron eso, le dijeron perra. No soy enviado a los perros, soy enviado a las ovejas de Israel.
Pero esta mujer, ¿sabe qué? Respondió, dijo: Señor, sí es cierto, pero también los perros comen de las migajas que le caen de la mesa de su Señor. Y el Señor exclamó: oh mujer, aleluya, oh mujer, grande es tu fe, se ha hecho así como tú quieres. Se ha hecho así como tú quieres. Y el Señor dijo: ¿saben qué? Vendrán muchos del oriente, del occidente, vendrán de los 4 puntos cardinales y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino sin fe, para afuera. Los hijos del reino sin fe, para afuera. Tiene más fe la gente de afuera. Oiga bien, entiende este contraste. Entienda esto, que los que tienen la Biblia, y no estoy hablando de otro grupo de gente, estoy hablando de los bautizados en el nombre de Jesucristo el Señor, en el nombre de Jesucristo. Y son los que tienen la cara amarilla, son los que tienen la cara pálida, son los que están tronándose los dedos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Nos vamos a morir de hambre. Y eso que no somos los primeros, no somos los primeros. Oiga bien esto, oiga bien esto. En el tiempo de Jeremías hubo un hombre llamado Ebed-Melech. Y agarraron a Jeremías en el capítulo 38 y lo echaron en un pozo, en un pozo con lodo. Ahí lo metieron. Y este hombre etíope vio eso que hicieron el profeta Jeremías y fue y habló con el rey. Y le dijo: ¿sabe qué mal hicieron estos hombres en todo lo que han hecho en este profeta? Va a morir ahí. El rey le dijo: vete, sácalo. Fue y lo sacó del pozo. Ebed-Melech lo sacó del pozo y lo puso en el patio. Y ya en el capítulo 39, en los últimos versículos, el Señor le dice: Jeremías, vete, habla a Ebed-Melech y dile: Ebed-Melech, ¿sabes qué? Todas mis palabras que he hablado las voy a traer delante de tu presencia. Oiga bien, qué tremendo es esto, qué tremendo es esto. Jeremías 39, véalo porque aquí hay una garantía en el cumplimiento de la palabra. Jeremías 39, verso 16. Ve y habla a Ebed-Melech etíope, diciendo: así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí yo traigo todas mis palabras sobre esta ciudad para mal y no para bien, y vendrán a ser en aquel día en presencia tuya. Tú lo vas a ver. Verso 17, mas en aquel día yo te libraré, dice el Señor, y no serás entregado en mano de aquellos que tú temes, que a quienes les tienes miedo, porque ciertamente te libraré, no caerás a cuchillo, sino tu vida te será por despojo y vivirás, porque tuviste confianza en mí. Gloria a Dios, tuviste confianza en mí. ¿Cómo es posible que los inconversos, aquella gente, tenga más confianza en su Dios que todos los cristianos? Aquí en la zona de Oaxaca, donde te hemos conocido, un montón de hermanos hay temblorosos y encerrados y no quieren. Está claro, pero hay gente allá afuera que dice: no, Dios. Estaba oyendo la oración en una capilla católica, estaba oyendo la oración que estaba haciendo la rezandera: tú eres mi Dios, tú eres mi protección, tú me vas a librar, tú me vas a guardar de esta epidemia, vas a guardar mi casa. Dijo la mujer: Señor, no tengo dinero para comprar, cenar comida, no tenemos dinero, pero tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestra esperanza. Oye bien, cuando estaba oyendo esta oración, le dije a un hermano que estaba: oye esta oración, óyela. Oye esta oración de esta mujer. Dijo: no tengo dinero para comprar comida, no tengo dinero para ir al médico, pero tú eres mi doctor, tú eres mi todo, porque tuviste confianza en mí. Los inconversos, aleluya. Se oye, hay una pregunta para ir saliendo. Hay una pregunta que el Señor hizo ahí en el capítulo 18 de Lucas: y cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Fe. El otro día explicábamos de la fe con obras, porque usted dice: sí tengo fe, pero no tiene obras. Lo que tiene amontonada la comida ahí bajo su cuarto, lo que tiene amontonada, pero no tiene fe. Fe es no tener nada, pero creer en aquel que puede hacer, en aquel que puede alimentar las aves. Dijo el Señor, oiga bien, dijo el Señor: las aves no ciegan, no siembran, no riegan, no tienen, ni tienen almacenes, no tienen troca, no tienen dinero en el banco, las aves, los animales, pero Dios las alimenta. Y dice el Señor: no valdremos más nosotros, hombres de poca fe. Hombres de poca fe.
Está claro, hombres de poca fe. Entonces dice, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra, hallará fe en la tierra. Amén. Hallará fe en la tierra. Quiero leer con ustedes Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Vea esto. Marcos capítulo 4. Gloria al Señor. Marcos capítulo 4. Gloria a Dios. Capítulo 4 habla de la tempestad. Habla de la tempestad que el Señor estaba dormido. Habla de la tempestad. Y luego dice, cuando vi la tempestad, estaban tan asustados, espantados, que fueron, le despertaron: maestro, despierta, que perecemos, haz algo. Y el Señor se levantó y paró el viento y las olas, el mar y todo. Y entonces dice el verso 40, y a ellos dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¡Hey, cristiano! ¿Por qué está amedrentado? ¿Por qué está todo tembloroso? ¿Por qué está todo lleno de miedo? ¿Por qué? ¿Que no está Dios con usted? ¡Hey, que no está Dios con usted! ¿Que no dijo: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo? Entonces, ¿por qué estás con esa cara? Y le pregunta, ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? ¿Cómo no tenéis fe? Oiga bien, ¿para qué quiere la fe? La fe para ir al culto, para cantar, para saltar. La fe no va para predicar, pero ¿dónde está la fe en el tiempo de crisis? ¿Dónde está la fe en el tiempo de crisis? Pregunto, ¿dónde está la fe en el tiempo de crisis? No me digas que eres un gran predicador, no me digas que eres un evangelista, que eres un profeta. Lo pregunto, ¿dónde está la fe en el tiempo de crisis? ¿Estás haciendo esto en tiempo de crisis? ¿Estás recomendando a los hermanos que crean en Dios, o que se tapen la boca y que oigan todos los reglamentos que pone el gobierno, que obedezcan todas las órdenes de salud que pone el gobierno, o que crean en Dios? ¿Qué es lo que estás predicando? Estás predicando que obedezcan todos los reglamentos que pone la sanidad pública. Eso es lo que estás predicando, en lugar de que les digas a los hermanos: hermanos, no estés así, no quitas esa cara de espanto, pon tu confianza en Dios, saca tu fe, es hora de sacar la fe en este tiempo, es hora de levantar el estandarte de la fe. Y si no, pues entonces, ¿dónde está la fe? ¿Dónde está la fe? Se fue, se escapó, no tenías nada de fe, no tienes nada de fe, predicador, no tiene nada de fe. Cualquiera que me oyere, predicador que me oyere, no tiene nada de fe. Y si tú me oyes y ves que tu pastor tiene cara pálida, no tiene nada de fe, ¿cómo te va a ayudar? Busca la fe en Jesucristo. La fe es de Jesucristo, la fe la da Jesucristo. Así dice Hebreos: puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, Jesucristo. Jesucristo es el dador de la fe. La fe no te la va a dar el pastor, la fe te la da el Señor Jesucristo. Una recomendación para terminar. La carta del hermano Judas. La carta del hermano Judas. La carta del hermano Judas. No tengáis miedo, no tengas miedo lo que vas a padecer. No tengas miedo, no tengas ningún temor. La carta del hermano Judas. Gloria al Señor Jesucristo. Dice el capítulo 1, un solo capítulo, pero dice así, es un capítulo. Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, a los llamados santificados es Dios Padre, conservados por Jesucristo, misericordia y paz en amor os sean multiplicados. Luego dice el verso 3: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros de la común salud, me ha sido necesario escribiros amonestándoles que contendáis eficazmente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Oiga bien, que contendáis, que trabajes firmemente, que pongas a trabajar la fe. Si es que la tienes, ponla a trabajar, que crezca más, porque la vamos a necesitar, porque si no al rato vas a estar del otro lado, vas a ser entre los cobardes.
que contendáis eficazmente la fe. Oiga bien, aquí dice una vez, no te la van a estar dando cada rato. La fe no es para que la compres en la farmacia, que vayas y véndame un kilo de fe, o véndame estos de fe. No, Señor, la fe te la dieron una vez te la dio el Señor Jesucristo. Y si la pierdes, serás un hijo sin fe. Se va a ser cortada de tu boca. No vas a poder hablar de actos de fe. No vas a poder hablar de actos de fe. No vas a poder hablar de actos de maravillas que el Señor haga en tu vida, o en la vida de tu congregación, o en la vida de los hermanos. No vas a poder hablar de actos de poder. Al contrario, vas a hablar lo contrario. Cuando oigas un testimonio de un hermano que oró y sanó a una persona, usted va a decir, ese fue el diablo el que lo hizo, no fue de Jesucristo. Mentira del diablo. Jesucristo es el mismo de ayer y hoy. Que contendáis eficazmente la fe. Todos los que perdieron la fe dicen que Jesucristo ya no echa fuera demonios, dicen que Jesucristo ya no hace milagros, dicen que Jesucristo el Señor ya no hace prodigios. ¿Por qué? Porque perdieron la fe. ¿Se oye? Y si usted pierde la fe, oiga bien, si usted pierde la fe, va a estar aquí. Porque, verso 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales habían sido ordenados para esta condenación, hombres impíos, convirtiendo la gracia de nuestro Señor en disolución y negando a Dios, que solo es el que tiene dominio, y a nuestro Señor Jesucristo, negando a Dios, que solo es el que tiene dominio, el poder absoluto, la garantía de Dios. Invócame en el día de la angustia y te responderé, y te haré ver cosas maravillosas, cosas grandes que tú no sabes ni conoces. Quiero pues amonestar porque ya habéis oído alguna vez que el Señor, habiendo salvado al pueblo de Egipto, destruyó a todos los que no creían. Destruyó a todos los que no creían. ¿Sabes qué? Si no creces en fe, la destrucción te espera. Si no creces en fe, su predicador, si no predica la palabra de fe. Oiga bien, yo he oído diciendo, también el demonio echa fuera demonios, también el demonio hace maravillas. Y si el demonio las hace, ¿por qué tú no las haces? Si el demonio las hace, ¿por qué yo no la voy a hacer? En el nombre de Jesucristo. Óiganme. Si el demonio hace milagros, si el demonio hace maravillas, ¿por qué yo no la voy a hacer? Yo voy a hacer las maravillas reales. El diablo hace maravillas, hace milagros mentirosos, dice el apóstol Pablo, milagros mentirosos los hace el diablo. Yo voy a hacer los milagros verdaderos, milagros de Dios. No los míos, los milagros de Dios. Destruyó a los que no creían. Si usted no obra, Dios va a destruir a usted, va a destruir a todos los que no creyeron. Ya lo hizo, su palabra se cumplió. Ahora fíjese bien lo que dice el verso 20. Verso 20, mas oh amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando por el Espíritu Santo. Edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en todo tiempo, orando. ¿Y sabe por qué es necesario? Segunda Tesalonicenses capítulo 3, quiero que lo lea por favor. Capítulo 3 de Segunda Tesalonicenses. Gloria al Señor. Resta, hermanos, que oréis por nosotros, que la palabra del Señor corra y sea glorificada, como así entre vosotros. Verso 2, que seamos librados de hombres inoportunos y malos, porque no es de todos la fe. Oiga bien, porque no es de todos la fe. Mucha gente, casi el mundo evangélico, dice que tiene fe, pero fe de mentiras. ¿Por qué? Porque actúan como actúa cualquier inconverso. Esta es la amonestación para nuestros días. Esta es la amonestación para mí de parte del Señor, que yo no debo actuar como actúan todos los demás. Yo tengo que ser diferente, porque tengo un Dios de todo poder. ¿Se oye? No es de todos la fe, la perdieron. Esos que tenían la fe, la perdieron. Ahora fíjese bien, Santiago, adelantito. Santiago capítulo 1, vea lo que dice. Gloria a Dios, ya vamos a terminar. Vea lo que dice Santiago capítulo 1. Gloria a Dios. Santiago capítulo 1 dice así. Dice el verso 6. Mas pida en fe, no dudando, porque el que duda es semejante a la onda de la mar, que es movida del viento, echada de una parte a la otra. Verso 7, no piense pues el tal hombre que recibirá nada va a recibir del Señor.
Amén. Pida dudando, pida dudando. Es el chiste que es muy común, que todo el mundo se lo sabe y lo cuenta. De aquella señora que fue al culto, y tenía problemas porque había rodear una montaña que tenía cerca ahí enfrente del camino que tenía que pasar. Ella no quería dar tanta vuelta, y le dijeron, ¿sabe qué? Si tú oras la oración de fe, se moverá montañas. Si dijeres este monte, quítate de aquí, se echa a la mar, se haría. Entonces esta mujer se puso a orar frente a la montaña. Dijo, Señor, quita esta montaña porque no puedo pasar, me doy mucha vuelta, quítala, Señor, para que yo pase derechito. Y ya dijo, y cuando abrió los ojos está la montaña. Y luego dijo la mujer, ya sabía que no lo ibas a hacer. ¿Verdad? Le da risa. Ya sabía que no lo ibas a hacer. Entonces, ¿para qué está pidiendo si ya sabe que no lo va a hacer? Aquí está él. Eso es lo que el que pide dudando. ¿Será? ¿Me lo dará, Señor? Ya le oré al Señor, pero quién sabe si me lo dé. Ya le oré al Señor, pero quién sabe si me haga. Ya oré al Señor, pero quién sabe si me responda. Oiga, bien así, olvídate. No vas a recibir nada. Así dice la palabra del Señor. Así dice la palabra del Señor. Y no piensa el tal hombre que va a recibir nada. Ninguna cosa vas a recibir del Señor. Pida, pero pida con fe. Y hay que esperar la respuesta. ¿Por qué? Porque algunos quieren que... Y ya, Señor, dame pan, y ya cayó del cielo. Señor, dame esto, ya cayó del cielo. No, Señor. Dios tiene su condición. Amén, en esta tarde, en el nombre glorioso de Jesucristo el Señor. Fíjese bien. Tengo una pregunta del Señor para ustedes. Mateo capítulo 9. ¿Ya te has listo? Mateo capítulo 9 dice el verso 27. Y pasando de allí, le siguieron dos ciegos dando voces, diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a casa, vinieron a él los ciegos. Y el Señor Jesús le dijo, ¿creen que puedo hacer esto? Amén. Oiga bien, ¿usted cree que Jesús el Señor puede hacerle esto? Porque es el Jesús de la iglesia, es el Dios de la iglesia, es el Dios manifestado en carne, no una trinidad, no una dualidad. Amén. Oiga bien, entienda, no es Jehová, no es Yahvé, no es Yahweh, es Jesús el Señor, es el nombre sobre todo nombre para que en Él creamos. ¿Cuánta gente apoyándose en la palabra de Yahvé? ¿Cuánta gente apoyándose en el nombre Jehová? ¿Cuánta gente apoyándose en el nombre Yahweh? Tiene su fe en esos nombres que no existe nadie detrás de él. El único nombre que tiene respaldo se llama Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque es el nombre del Señor. Y llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo. Él salvará a su pueblo de sus pecados. No nomás del coronavirus, sino de sus pecados. No nomás del coronavirus, sino de la cadena del diablo. Jesús el Señor, es Jesús el Señor, el nombre que es sobre todo nombre. Dijo el profeta Isaías, por mí he hecho juramento que a mi nombre se doblará toda rodilla y confesará toda lengua. Es el nombre de Jesucristo el Señor. Entonces ese hombre llamado Jesús le pregunta a los cieguitos y le dice, ¿creen que lo puedo hacer? ¿Usted cree que lo puede defender? ¿Usted cree que lo puede ayudar? ¿Usted cree? Siquiera que ellos dijeron, creo que sí. Siquiera que vemos que ellos dijeron, sí creemos. Y les dijo el Señor, conforme a tu fe te será hecho. ¿Y sabe qué? Vieron estos cieguitos. En el otro caso de Marcos, cuando aquel hombre endemoniado, aquel hombre lunático, le pregunta al papá, ¿crees que puedo hacerlo? Y aquel padre dijo, sí Señor, creo, pero ayuda mi incredulidad. Creo que debía de ser un grito en nosotros. Ayúdame a vencer ese demonio de la incredulidad. Ayúdame a deshacerme de ese demonio de la incredulidad. Ayúdame a deshacerme de ese demonio de la incredulidad. Debía de ser un grito. Ayúdame. Amén. Oiga bien esto. Cuando le hicieron las promesas a Abraham, las promesas de que iba a tener un hijo,
Abraham se rió. El primero que se rió fue Abraham. Y luego también se rió su mujer. Hombre de 100 años. Hombre de 100 años va a tener un hijo. Va a abrazar un bebé, su hijo. Mujer ya vieja. Va a abrazar el primero que se rió, él y su mujer. Pero dice Romanos capítulo 4, dice el verso 21, que Abraham se esforzó en fe. Abraham se esforzó. Esfuerzo en la fe. Esfuérzate en la fe. Espera en Dios. Espera. Parece que no responde. Aguanta. Ahí estate sentado. No te muevas. No te muevas. Espera. Él llegará. No seas como Saúl. Que te desesperes. Se desesperó. Ay, si no lo hago. Y ahí está el enemigo. Si no lo hago, el coronavirus. Si no lo hago, aquel. Si no actúo yo. No, Señor. Espera en el tiempo de Dios. Espera en la palabra de Dios. Se esforzó en fe. Amén. Una pregunta. ¿Qué es la fe? Antes que me diga lo otro, ¿qué es la fe? La fe es espíritu. 2 Corintios capítulo 4, verso 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe. Y el espíritu de fe es el Espíritu Santo. ¿Qué necesito yo para tener fe? Necesito el Espíritu Santo. Señor, dame de tu Espíritu Santo. En muchas ocasiones yo he preguntado a pastores, oiga, ¿cuánto tiempo tiene que hablar usted del Espíritu Santo a la congregación? ¿Cuánto tiempo tiene que hablar usted del poder del Espíritu Santo a la congregación? ¿Sabe que tiene tiempo? ¿Sabe que no tiene? Habla de otras cosas, pero menos habla de lo más importante. El Espíritu es el que da vida. La carne nada aprovecha. El Espíritu es el que da vida. Entonces, como es el Espíritu el que da vida, es el que tengo que enfatizar día tras día. Llénate del Espíritu Santo, búscalo. ¿Y cómo voy a llenarme del Espíritu Santo de Dios? ¿Cómo le voy a hacer? Primero, tengo que creer en su promesa. Y derramaré de mi Espíritu Santo. Y profetizarán y hablarán nuevas lenguas. Está claro, pero tiene una advertencia. Proverbios capítulo 1 dice: volveos a mi reprensión y derramaré de mi Espíritu Santo y os haré saber mis palabras. El Espíritu Santo, la fe, el espíritu de fe, la fe es espíritu y es el Espíritu Santo obrando en nosotros. Pero para que eso venga, tengo que volverme a la reprensión, tengo que corregir, tengo que enderezar mis pasos. Y entonces le pregunto a los pastores, ¿cuándo hablaste? Pues tiene tiempo, casi no hablo de eso. ¿Por qué? Y entonces, ¿cómo está la congregación? Muerta, no tiene fe, gente muerta. ¿Y que voy a crecer en fe? Por medio de la palabra. Romanos capítulo 10, verso 17 dice: pero la fe es por el oír. La fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe viene por el leer la palabra de Dios. Así viene la fe. Y una vez que ya lo tengo la fe, oiga bien, una vez que ya tengo la fe, tengo el Espíritu Santo de Dios, entonces el Señor dijo, ¿saben qué? ¿Saben qué dijo? Las obras que yo hago, vosotros también las haréis. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, está obrando en el Espíritu de nosotros. El Espíritu de Cristo obrando en nosotros. Las obras que yo hago, ustedes también las harán y mayores. ¿Y qué es la fe? La fe es la demostración, lo contrario. En palabras breves, hace unos días me llamó un hermano, mi esposa se está muriendo en el hospital, dice que está en punto terminal, tiene leucemia, está en punto terminal y la quieren mandar para Puebla. ¿Sabe qué es lo que le pasó? Se cayó en el baño, se hizo un chipote en la frente y la están mandando para Puebla. Yo no quiero que la lleven. ¿Qué hago? Le dije, mira, ¿sabes qué? Dile a los doctores que la vas a sacar, que te la vas a traer para la casa. Pero es que no quiere. Dile que te la den, porque si ya tiene leucemia, está en punto terminal la señora. Dile que te la den. La señora había pasado un parto, le entregaron la bebé, la vino a dejar aquí a su casa y regresó por la enferma que estaba en Oaxaca. Dile que te la den. No, que no quería. Entonces el hermano dijo, dénmela, yo me hago responsable. El papá de la muchacha, la mamá de la muchacha,
muchacha y el esposo se pusieron de acuerdo, se pusieron tercos, y cuando la sacaron del hospital, se la trajeron para Guajuapan y la llevaron a la casa del pastor. Y cuando el pastor llegó del trabajo y miró a la muchacha, mire acá en sus ojos, negros en sus ojos, negros cocido, aquí un chipote, pero así una bola salida en extremo, exagerada la bola, y en sus brazos manchas negras. Ay, oiga bien, cuando la miré dije, Dios mío, pero tú eres Dios. Le dije al papá y a la muchacha, a los tres, le dije, no tengan miedo, solamente crean que Jesucristo es Dios, no tengan miedo, solamente crean que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Sabe qué? Empezamos a orar. Tengo una sobrina que es bióloga, vino y le sacó un examen de sangre, le dijo, ¿sabe qué? Esta mujer está grave, solamente tiene 4 grados de plaquetas, no tiene plaquetas en su sangre, está grave. Le dije a la doctora, sí está grave, pero ahora está en las manos de Jesucristo. La doctora dijo, si está en las manos de Jesucristo, Dios va a hacer un milagro. Eso fue un día, pasaron 3 días, vino la doctora, hacerle otro examen de sangre. ¿Sabe cuál fue la sorpresa? De 4, ahora tenía 11 de grados. ¿Y sabe qué pasó? Empezó, a las 2 semanas se fue para su casa. Este día vino miércoles pasó a mi casa, esta mujer enferma, las manchas negras que tenía desaparecieron. Fue al médico a hacerse un examen, el médico le dijo, está usted perfectamente bien, aquí tiene esto, tenga lo otro, y está arreglado el problema. ¿Qué es fe? La fe, la demostración de lo que es imposible. Los doctores la dieron por muerta, le avisaron allá al hospital en su pueblo que le hicieran el certificado médico que murió de leucemia. La doctora estaba esperando para que llegara y le diera el certificado médico. Cuando llegó la muchacha con su esposo, con la doctora, se sorprendió porque la muchacha perfectamente viva. Pero no puede ser, ¿qué hiciste? El muchacho dijo, la llevamos a la casa de un pastor y ese pastor oró y aquí está el resultado. Lo que es imposible para Dios, para el hombre, para Dios todo es posible, porque para Dios no hay nada imposible. Amén. Entonces se cree en la fe. Pero oiga bien esto, oiga bien la condición, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar. ¿Qué quiere decir? Que una vida sin pruebas de la demostración del poder de Dios en su vida, esa no es fe, es un cambio moral solamente. Hay cuantos moralistas, predicadores moralistas que predican moralidad solamente, pero la moralidad es humana, la moralidad es terrena, la fe es espiritual, la fe es espíritu. Entonces, oiga bien, para eso tenemos que usar algo. Lamentaciones capítulo 3, verso 25. Lamentaciones 3, 25. Ya vamos a terminar. Lamentaciones capítulo 3, verso 25. Dice así, bueno es el Señor a los que en Él esperan, al alma que le buscare. Oye bien, bueno es el Señor a los que en Él esperan, al alma que le buscare. Usted tiene un alma que busca a Dios, o es bueno el Señor. Verso 26, bueno es esperar en el Señor callando en su presencia. Gloria a Dios. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir eso? El Salmo 41 dice, resignadamente esperé al Señor y Él oyó la voz de mi súplica y sacóme de un lago de miseria. Resignadamente esperé al Señor y Él me sacó de un lago de miseria. ¿Qué quiere decir eso? Hebreos capítulo 11, verso 27 dice que Moisés, para poder pararse en este Salmo 40, verso 1, dice que se sostuvo como viendo a lo invisible. Ese es lo que tenemos que hacer, como mirar aquello que no se ve. Amén. Resignadamente esperé en el Señor y Él obró. Y en esta esperanza tenemos un ingrediente muy importante que quiero que vea. Hebreos capítulo 6, para terminar. Hebreos capítulo 6. Gloria al Señor. Hebreos capítulo 6. Algo muy importante en esta tarde, en la vida del cristiano. Hebreos capítulo 6. Gloria al Señor. Verso 12. Dice así, verso 12. No os hagáis perezosos,
mas imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. Oiga bien, no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. Por la fe y la paciencia, dos cosas, fe y paciencia. La palabra resignadamente esperé en el Señor es sentarse a esperar qué es lo que va a hacer al Señor. Oiga bien, aquella mujer Agar, la concubina de Abraham, dice que cuando salió de ahí se le acabó el agua, y luego que goza, se está muriendo el niño de sed, y lo puso allí, Agar lo puso, ella se fue y se sentó allá a lo lejos a esperar que iba a ser el Señor, a esperar. Y dice que Dios oyó la voz del muchacho que se estaba muriendo y le dijo a Agar, ¿qué estás haciendo? Y dice que Dios le abrió los ojos a Agar para que viera que la fuente estaba ahí cerquita de ella. Ahí estaba el Señor probando a Agar. ¿Qué hacía Agar con su hijo? ¿Qué hacía Agar con su hijo? ¿Está claro? Eso se llama paciencia. Que por la fe y la paciencia heredaron promesas. Capítulo 10 de Hebreos, capítulo 10, la fe y la paciencia. Y dice Lucas, capítulo que leímos hace un ratito, dice el 21, y la paciencia os es necesaria. En vuestra paciencia poseeréis vuestras almas. Hebreos capítulo 10, verso 23. Gloria al Señor Jesucristo. Verso 23 dice así: mantengamos firmes la profesión de nuestra fe sin fluctuar, que fiel es el que lo prometió. Mantengamos firmes la fe y la paciencia. Amén. Mantengamos firmes la profesión de nuestra fe sin fluctuar, que fiel es el que la prometió. Fluctuar es como lo que dijo Santiago, pedir, es como la onda del mar, no tiene que estar quieto. Está claro, el Salmo 46 dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Ensalzado seré entre las gentes y ensalzado entre los hombres en la tierra. Aleluya, bendito sea el Señor por su misericordia. Verso 36 de Hebreos 10:36 dice: porque la paciencia es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque la paciencia es necesaria. Hermanos impacientes, Saúl impaciente, Moisés impaciente. Amén, hermanos. Saúl impaciente, Moisés impacientes, y muchos hombres impacientes que nomás pidieron una vez y querían que allá a la de ya. No, Señor, paciencia. El Señor prueba vuestra paciencia porque la paciencia os es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Por qué? Porque por un poquito a un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Gloria a Dios. Voy a leer Nahum capítulo 1 verso 7. Dice así: bueno es el Señor a los que en Él espera, y Él conoce a todos los que en Él confían. Él conoce a todos los que verdaderamente tienen fe. Usted que va a estar oyendo la predicación va a decir: yo también tengo fe, yo también tengo fe. ¿Sabe qué? No se gloríe. Él conoce si verdaderamente tiene usted fe. Él conoce si usted pone cara de gozo, cara de alegría en el tiempo de prueba. Si se pone contento, gozaos y alegraos cuando están sufriendo tiempo de prueba. Si usted actúa así, usted tiene fe. Pero si usted, en lugar de bendecir al Señor, usted se enoja, usted grita, usted hace como toda la gente, olvídese, usted no tiene fe. Él conoce a los que en Él esperan. Oiga bien, voy a leer una sentencia. Apocalipsis 21 dice que a todos los temerosos. ¿Cuál es lo contrario de la fe? El temor. El temor. A todos los temerosos serán lanzados en el agua de fuego y azufre. A todos los temerosos. Entonces tenemos que librarnos. Oiga bien, dijo el Señor por el profeta Isaías capítulo 8. Dice: al Señor sea vuestro miedo y al Señor sea vuestro temor. Al Señor sea vuestro miedo y al Señor sea vuestro temor. Hay un grito que quisiera que pudiéramos gritar en esta tarde. Decir el Salmo 64
44, verso 1, dijo el salmista: Señor, líbrame del poder del miedo maligno. Líbrame del poder del miedo del enemigo. No permitas que el enemigo te infunda miedo. Oye bien, el miedo es del diablo. El miedo es una emoción que sentimos todos, pero hay un miedo que es controlable porque nosotros lo manejamos. Un miedo, por ejemplo, que espantó una cucaracha. Un día una mujer pegó un gritazo. Estaba yo trabajando en su casa cuando de pronto le gritó a su marido, un gritazo desesperado. El marido estaba conmigo agarrando una cosa de una parte y yo la otra, y el marido tiró lo que estaba agarrando y corrió, y yo fui corriendo también con él por ver por qué gritó la mujer desesperada. Pensamos que algo pesado. La mujer estaba arriba de la estufa y el marido, ¿qué cosa? Dijo el marido espantado. Una cucaracha. Ay, oiga bien, una cucaracha. La mujer pegó un grito desesperado y se trepó arriba de la estufa. Una cucaracha. ¿Usted qué hace en el tiempo de angustia? ¿Qué hace? Oye, ese miedo. Pero hoy otro miedo que es terrible. El otro miedo a la tribulación. No temas lo que has de sufrir. El Señor, el Espíritu Santo de Dios dice: no temas a lo que has de sufrir. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo todos los días de tu vida. Donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo, dice el Señor Jesucristo. Un grito: Señor, aumentanos la fe. Pero para que se nos aumente la fe, tienen que venir tribulaciones. Si quiere que le aumente la fe, espere pruebas y párese firme. Así como Nehemías se paró firme y dice que se disolvió el plan que tenían sus enemigos. Para terminar, oiga bien, cuando usted esté pasando de pruebas en tribulaciones, el apóstol Pedro en el capítulo 5, verso 9, dice: ¿qué cosa? Que también, que pensemos en esto. No, en esto. Si yo estoy metido en una tribulación ahorita, que yo piense en otras partes de la tierra, también hay hijos de Dios que están metidos en la tribulación. Entonces no estoy solo en la tribulación, somos muchos los que estamos esperando en la misericordia del Señor. Espera en el Señor. Dice: bueno es esperar en el Señor guardando silencio. Guarda silencio. No te alteres. No le reclames. ¿Por qué a mí no me ayudas? ¿Por qué no me defiendes? Porque es la acción de muchos. ¿Por qué no me defiendes? ¿Cuánta gente cuando se le muere un familiar? Señor, ¿por qué? ¿Por qué no me respondiste? ¿Por qué no hiciste? Oiga bien, el Señor es soberano, es absoluto. Es absoluto. El Señor tiene control. ¿Sabe qué? Isaías 45 dice que yo y ninguno más que yo. Oiga bien esto: yo y ninguno más que yo. ¿Yo qué hago? Hago el mal, hago el bien, crío la luz, crío las tinieblas. Yo que lo hago todo. ¿Quién hizo todo eso? Es el Señor. Y hay 2 cosas que vuelvo a repetir. Una es la ira del diablo sobre los hijos de Dios, y otra es la ira de Dios sobre el mundo inconverso, sobre el mundo impío. Es la ira de Dios. Esas pestes que vienen no son para la ira de los hijos, por los hijos de Dios, es por los impíos. La ira del diablo es sobre los hijos de Dios. Y una de las iras del diablo atacando a los hijos de Dios es con el miedo. El miedo, atacándolo con el miedo. ¿Por qué? Porque ya tienen la revelación del nombre, tienen toda la doctrina completa, pero ¿sabe qué? El miedo no lo pueden superar. Pero en esta tarde vamos a superar el miedo con el poder de la sangre de Jesucristo, con el poder de la resurrección de Jesucristo. Oye, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Usted quiere ver las maravillas de Dios. Crea, use la paciencia, siéntese a esperar, siéntese. Si no tiene fe, agarre el libro, agarre este libro, póngalo a leer y va a crecer en fe. Va a ver las maravillas de Dios. ¿Habrá una cosa imposible para Dios? ¿Habrá algo que Dios no pueda hacer en tu vida? Mi pregunta: ¿habrá algo que Dios no pueda hacer en nuestras vidas? Todo lo puede hacer. Solamente necesito prestarme para que Él haga maravillas en mi vida. Dios te bendiga. Préstate. Ponte en las manos del Señor. Dile: Señor, aquí estoy. Ayúdame a esperar. Ayúdame a esperar pacientemente. Quietecito. No te alteres. Espera y Él hará. Él hará. En el nombre de Jesucristo, Dios te bendiga en esta mañana.
Dios te bendiga. Amén. Amén. Gracias, Señor.